Estamos ahora con el magíster en lingüística Raúl Bendezú y nos interesa saber acerca de la relación que puede establecerse, algún tipo de relación que puede establecerse entre las matemáticas y la lingüística. Para eso hemos formulado 4 preguntas en las que se guiará esta entrevista. Raúl, la primera pregunta es: si pudiésemos aplicar de manera práctica nociones de matemática en la lingüística, ¿en qué forma crees que se podrían utilizar? Ya, principalmente dentro de la lingüística es el estudio del lenguaje, ¿no? Entonces, principalmente usamos cuestiones lingüísticas propiamente dichas, ¿no? O sea, emisiones de habla, textos antiguos, lo que sea. Pero también hay una rama dentro de la lingüística que se llama sociolingüística, ¿no? Que dentro de una de las cosas que hace es comparar factores sociales con fenómenos lingüísticos. Entonces, lo que hace es ver, por ejemplo, este fenómeno lingüístico, el usar, por ejemplo, en el castellano limeño, por ejemplo, ¿no? Que la S antes del sonido K se hace, ¿no? Mosca, ¿no? En lugar de mosca, ¿no? Entonces, correlacionar ese tipo de fenómenos lingüísticos, ¿no? Que pueden ser fonológicos, morfológicos, léxicos, incluso semánticos, con, por ejemplo, variables. ¿Quién soy yo? Bueno, yo soy limeño, soy de clase media, ¿no? Tengo formación profesional, ese tipo de variables sociales, ¿no? O sea, ¿a qué grupo socioeconómico pertenezco? Entonces, tú vas viendo, haces una lista, ¿no? Es una lista de, digamos, los fenómenos que quieres ver para para extraer los datos, y luego, para poder analizar esos datos y para que esos datos te digan algo, tienen que haber una aplicación de las cuestiones estadísticas, ¿no? En con qué frecuencia, en qué medida aparecen y relacionados con qué grupos, ¿no? Por ejemplo, uno va a notar que la aspiración de la S, por ejemplo, esa, ¿no? Mosca, el asco, se da más en los grupos de clase media de Lima y por lo menos familias que estoy lanzando una hipótesis, ¿no? Que tienen más de una generación en Lima ya. Se da con menos frecuencia en aquellas personas que son hijos de la primera generación de inmigrantes de provincias, o sea, de zona no costeña, porque este es un fenómeno extendido en la costa. Entonces, ¿eso cómo lo ves? Por los porcentajes, ¿no? Es el uso básicamente ahí. Otra área en la que se usan las matemáticas, fórmulas más complejas, aunque ya está un poco, por así decirlo, pasado de moda, entre comillas, es la glotocronología. Es decir, es la periodización de la historia de una lengua, principalmente basada en qué momentos se ha ido separando esta lengua en diversas variedades que luego forman lenguas independientes, que es lo que se podría hacer, por ejemplo, con el latín y las lenguas romances, ¿no? Entonces yo puedo establecer que el latín se ha separado del español, se ha separado del latín, o sea, ya en qué momento se ha separado, perdón, del latín y del francés, cuánto tiempo de separación tiene. O sea, en un momento eran parte del latín, en qué momento empiezan a mostrar rasgos realmente diferenciadores, ¿no? Y ahí sí usas estadísticas, unas fórmulas bien complejas. Ahora, está un poco desprestigiada esa idea, se usa todavía como un respaldo, como una evidencia más, porque, digamos, solamente las variables lingüísticas no bastan para definir dónde empieza el español y dónde empieza el francés, o sea, dónde termina uno y dónde empieza el otro, ¿no? Entonces, por ese lado, no es tan usada hoy en día, pero en los años 60, 70 se usaba muchísimo, se usó para las lenguas en el área andina, por ejemplo. Entonces, podríamos decir que el área de la estadística, como nos dijiste, sería una herramienta útil para hacer análisis o investigaciones con fines lingüísticos. Efectivamente. De tal manera, la lingüística, de cierto modo poco sutil, dependería de las matemáticas. Claro, lo que pasa es que cuando hablamos de lingüística hablamos de una cosa muy amplia. Claro. Entonces, hay ciertos estudios en lingüística, como en el caso de la sociolingüística variacionista, ¿no? Que estudia la variación, que depende de la estadística. Definitivamente depende de la estadística, y no solamente de los porcentajes así en bruto, claro, ¿no? Sino también usan fórmulas complejas, efectivamente, y correlacionan diversas variables, edad con género, edad con grupo socioeconómico, subgrupo socioeconómico con género. Entonces van estudiando y van colocando los datos de modo que al final puedan pintar. Más organizado, no tan subjetivo el análisis. Exacto, ahí está, esa es la idea, que el análisis se apoye en datos concretos. Entonces
Usted puede decir 78.5% de las emisiones de esta palabra fueron con, ¿no? Mojoca, ¿no? Y eso se relaciona con que estos otros factores sociales. El otro 22% se relaciona con esos otros factores sociales. Entonces, eso lo tienes porque antes has hecho tu perfil sociolingüístico de la persona que has entrevistado, ¿no? De dónde viene, cuántos años tiene viviendo en Lima, por ejemplo, de dónde son sus papás, etc., ¿no? Pero para poder decir algo con certeza, tiene que haber en este caso, para esta parte de la lingüística, un sustento estadístico objetivo, ¿no? Que te diga, sí, aquí hay tantos, aquí hay tantos, ¿no? Entonces, este fenómeno es generalizado, ¿no? Es decir, este fenómeno se está generalizando, por ejemplo. O sea, en otras palabras, en alguna sección de la lingüística, la matemática es importante, sobre todo en la investigación, en una de las ramas de la lingüística. Claro, en una de las ramas es crucial y en otras va disminuyendo. En otras va disminuyendo. Sí. La tercera pregunta va en relación acerca de la historia del idioma castellano. Y bueno, es en sí, si es que en algún momento de la historia del español es que las matemáticas llegaron a conformar un rol protagonista en su formación, o sea, si tuvo si fue crucial en algún momento. Claro, mira, yo no podría decirte si con certeza las matemáticas en particular, pero la ciencia sí tuvo un impacto fuerte en el desarrollo de la ciencia de la lengua castellana. Sobre todo estamos hablando de siglo XI, siglo XII, por ahí, con los textos de Alfonso el Sabio. Este rey español, Alfonso X, Alfonso el Sabio, quería darle al español, digamos, un empuje. Había, por ejemplo, palabras técnicas que no se podían, para las cuales no existía equivalente en español de la época, ¿no? Es similar a lo que sucede, por ejemplo, ahora con la informática y todo eso. Por ejemplo, con informática, y que se toma el préstamo así, o se adapta y se crea la palabra, ¿no? Se castellaniza, digamos. Y la mayoría de esas palabras venían del árabe, porque durante la Edad Media, toda la zona dominada por los árabes, que incluye, por ejemplo, el norte de África, muy en contacto con español, Cartago, por ejemplo, o Cartago, no recuerdo cómo se pronuncia, era una zona muy, científicamente muy activa, ¿no? No sé si recuerdan, había un libro Baldor de matemáticas, claro, de álgebra, ¿no? Y salía pues un moro con sus turbantes, que claro, el álgebra le inventaron los árabes. Es más, la parte al de álgebra es el artículo el en el árabe, ¿no? O sea, cuando decimos algodón, ese al estamos diciendo algo así como en árabe, el algodón, ¿no? El algodón es el algodón, porque al tiene esa partícula, es como nuestro artículo, ¿no? Pero bueno, eso pasó. Entonces, digamos, el conocimiento estaba, los clásicos griegos llegaban al español, traducidos al árabe y luego al español de nuevo. Entonces, cuando, digamos, Alfonso el Sabio trata de modernizar, entre comillas, la lengua española para que no sea solamente una lengua de uso cotidiano, común y corriente, sino una lengua nacional, ¿no? Aunque la idea de nación todavía no estaba en esa época, la lengua del imperio en este caso. Él lo que hace es jalar y hacer tratados sobre ciencia en lengua española. Entonces sí, de algún modo, y esos tratados son estudiados hasta ahora en el sentido de documento histórico como piezas fundamentales en la historia de la lengua española. Claro, ¿no? En parte como tratar de disminuir las traducciones intermediarias que a veces alteran el contenido en sí, que en un principio fue es lo que realmente se necesitaba en esa época. Exacto. Y tratar de crear un vocabulario en la lengua misma, o sea, lo que llamamos desarrollo idiomático. O sea, lo que hizo Alfonso el Sabio fue generar desarrollo idiomático del español, ¿no? Desarrollo idiomático es cuando una lengua empieza a poder ser utilizada en más ámbitos. Por ejemplo, si lo trasladáramos al caso del quechua, el quechua ahorita se usa en pocos ámbitos, pero por ejemplo en educación empiezan a hacer neologismos, ¿no? Y para decir triángulo, por ejemplo, dicen quimsa cuchu. Cuchu es codo, pero también es esquina y puede ser ángulo. Quimsa es 3, quimsa cuchu es triángulo, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que la lengua pueda ser usada con solvencia
en un ámbito como el de las matemáticas, por ejemplo. Es decir, contextualizar correctamente la lengua. Exacto, a partir de las nociones de la misma comunidad que va a usar. En este caso, claro, es un poco raro porque es el español tratando de crear conceptos para el quechua. En el otro caso era el español, en la época de Alfonso el Sabio, creando para sí mismo. Creando para sí mismos, o sea, desde ellos mismos para ellos mismos, ¿no? Entonces, por eso, en ese sentido, las ciencias en general y las matemáticas dentro de este conjunto jugaron un rol fundamental en el desarrollo idiomático del español. De alguna forma se puede ver una relación recíproca entre matemáticas y el idioma, por eso de que el idioma también contribuyó al desarrollo de las matemáticas en sí. Claro, y efectivamente, luego es el poder trabajar un tema en tu lengua facilita que tú puedas trabajar más sobre ese tema. Uno siempre se siente más cómodo en su lengua materna, por más que la otra lengua la domine muy bien, ¿no? Uno sueña en su lengua materna, ¿no? Claro. Y apartándonos un poco del tema de preguntar acerca de las matemáticas dentro de la lingüística, quisiéramos hacer como un esquema de el lenguaje en que existe un emisor y un receptor y tiene un medio. Y en las matemáticas existe lo que se llama el lenguaje matemático, es decir, digamos, se describe un conjunto, pone x tal que x y se pone la condición. Y todo eso no incluye ni una palabra, pero es un lenguaje, o sea, algo que realmente se entiende. Y quisiéramos saber si este tipo de lenguaje puede encajar de alguna manera dentro de la lingüística o puede ser analizado como tal. Sí, estás hablando tú de los lenguajes artificiales, las lenguas artificiales. Son estas lenguas, por ejemplo, exacto, que surgen de la necesidad de hablar de las cosas, pero ¿cómo hablo de, por ejemplo, en la lógica proposicional, claro, ¿no? ¿Cómo hablo del lenguaje con el lenguaje sin confundirme, ¿no? Es fácil si es otra lengua, ¿no? Pero si es mi lengua, ¿cómo hablo de mi lengua con elementos de mi lengua y evitar confusiones? Entonces se crean equivalencias, ¿no? Un lenguaje artificial, se crea un lenguaje, se crean signos y se crean algunas cuestiones. Por un lado, sí es un lenguaje, por otro lado, es bastante más limitado que un lenguaje natural. El lenguaje natural son las lenguas que hablamos, ¿okay? Porque, digamos, su potencial de creación es más limitado, ¿no? Tiene algunos elementos. Depende de las palabras que se utilizaron para crear los símbolos, digamos. Exacto, depende de cómo se haya creado. En cambio, le falta algo que tienen las lenguas naturales, que es creatividad, o que tienen los hablantes de lenguas naturales, que es creatividad lingüística, ¿no? Que pueden crear nuevas formas. Digamos, incluso como nosotros hablamos y damos una idea, y la misma idea puede ser expresada con otro tipo de palabra, quizás, y a veces al unirla con otro utilizamos conectores o cosas como esas. Y todo el tiempo estamos, por ejemplo, diciendo cosas que de repente nunca habíamos dicho en nuestra vida. O sea, emitiendo enunciados nuevos. Exacto, es más creativo, ¿no? Está el factor de la recursividad, o sea, yo puedo usar una misma estructura varias veces, que también está dentro del lenguaje lógico-matemático, ¿no? Pero digamos, la cantidad de cosas que puedo decir con el lenguaje lógico-matemático es un poco más limitada, ¿no? Ahora, también hay del otro lado, el lenguaje lógico-matemático aplicado a la lingüística, aplicado por ejemplo al significado. Entonces hay estudios de semántica composicional, o sea, cómo se compone el significado de las oraciones, y para eso se recurre a lenguaje matemático. Es decir, a un cierto simbolismo. A una simbolización, claro, ¿no? Como la A al revés, ¿no? Claro. ¿No? O X tal que X, y ese tipo de, para poder describir el lenguaje. Marcan un parámetro. Exacto, te marcan un punto exacto y una que no sea ambiguo. Para tener una idea. Exacto, un punto de referencia, claro, porque si tú vas a hablar de la semántica, el significado es algo a veces muy abstracto, entonces eso lo concretiza. Y sobre todo las operaciones, cuando combinan las palabras, para eso se usa también el lenguaje matemático, o sea, el lenguaje lógico-matemático. Bueno, muchas gracias, Raúl, y ya terminamos esta entrevista y hemos aprendido bastante. Muchas gracias. Qué bueno, gracias a ustedes. Gracias.